tardes o buenas noches. Mi nombre es Cristina Figueroa, soy de Quilmes por adopción. Vine desde Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, a trabajar aquí en la provincia de San Luis. Me radiqué en Quilmes después de andar un poco por el departamento de Ayacucho. Soy profesora de lengua, ya jubilada, pero antes de eso empecé a incursionar en el teatro con mis alumnos, formando grupos en la escuela y definitivamente grupo de teatro independiente. Esta actividad me dio muchísimas satisfacciones y sigo hace más de 24 años dedicándome a esa tarea. Bueno, el grupo independiente que conduzco lleva por nombre Teatratando y comenzamos por allá, digo comenzamos porque en ese momento tenía un compañero como asistente de dirección. Comenzamos en el año 1990 participando de los proyectos que tenía el Instituto Nacional del Teatro, en ese momento bajo la dirección del actor Lito Cruz. El proyecto era Las ciudades cuentan su historia y nosotros participamos en el año 98 con los orígenes de Quilmes y después en el 99 otra, esperando luego el segundo milenio, y a partir de ahí quedó conformado el grupo. En ese momento lo integraban alumnos de los distintos establecimientos de Quilmes y de San Miguel, porque la Escuela Agrotécnica de San Miguel, el Instituto San José, la Escuela 50, la Escuela 95. Nos reuníamos a trabajar en el entonces Ateneo que teníamos en Quilmes todas las tardes, y los tres proyectos con los que participamos fueron muy bien recibidos por el instituto mismo y por nuestra localidad, porque lo que pretendíamos era dar a conocer lo que hasta ese momento estaba, diríamos, indocumentado de Quilmes, que eran los orígenes de Quilmes, sus momentos, sus costumbres, sus tradiciones. Luego seguimos trabajando con el grupo, participamos en las Olimpiadas de Teatro del año 2002, Olimpiadas de Teatro que organizó la Universidad de Morón. Trajimos un primer premio, nuestros alumnos obtuvieron una media beca para capacitarse en la universidad, pero obviamente por cuestiones de distancia ese premio no se llegó a cumplimentar. Sí solo trajimos la alegría de haber actuado en el salón, en el auditorium de la Universidad de Morón. En muchas ocasiones me preguntan que por qué, siendo profe de lengua, elegí el teatro y no otra cosa. Bueno, en realidad el responsable de mi gusto por el teatro, mi pasión por el teatro, es mi profesor de composición del nivel terciario, que era poeta, el profesor José Benito Caribó. En nuestras horas de clase él nos instaba a leer para poder escribir luego, y bueno, en un momento dado nos dijo, bueno, vamos a representar tal obra, y en ese momento fue Los de la Mesa 10 de Osvaldo Dragún, y fue como que yo subir al escenario significó para mí un mundo diferente, que a lo mejor lo estaba esperando, porque también mi padre era un amante de la cultura y solíamos charlar mucho sobre ello, y él me explicaba o me comentaba sus gustos por el teatro, no así por el cine, porque decía que el cine era un arte como demasiado armado, porque la escena, para que salga bien, tenía que reproducirse varias veces. En cambio el teatro no, el teatro es cada acción, cada escena es en ese momento, y nunca hay una escena igual a la otra, así sea la misma obra que se reproduzca o que se represente muchas veces. De ahí yo empecé a sentir ese gusto por el teatro, y bueno, y después aquí, ya siendo docente aquí en Quilmes, tuve la posibilidad de conformar mi grupo, que gracias a Dios todavía sigue existiendo. Me recibí de profesora de lengua y literatura en el año 75, y
buscando el trabajo que uno siempre ansía tener y cumplimentar una vez recibida. Llegué a San Francisco, a la escuela normal, y allí formé parte del cuerpo docente en el nivel terciario y también en el nivel secundario. Después formé parte del equipo de docentes de la Escuela de Comercio de Luján. Estuve varios años allí, hasta que, bueno, recalé, no fueron tantos años en realidad. En el año 77, en forma paralela, empecé a trabajar en la Escuela Agrotécnica Juan Pascual Pringles, en el 80 en el Instituto San José. Bueno, hice toda mi carrera docente en la zona. Y en el año 78, conformé mi familia con un quinense que me atrapó. Según yo me iba a volver a mi Cruz del Eje después de algunos años, pero no. La vida me hizo que quedara por aquí, conformara mi familia. Lo conocí a Bernabé y me quedé acá. Tuvimos 4 hijos y ya me quedo. Y hace 44 años que estamos juntos y por la zona desde el año 75. En el año 2011 me jubilé como docente y seguí con la otra pasión, como le digo yo, que es la de hacer teatro, o por lo menos tratar de hacer teatro, que de ahí viene un poco el nombre del grupo, ¿no? Es decir, que trae a veces algunos problemas, porque la idea del grupo fue, ¿cómo se llama? El grupo TEA tratando, o sea, haciendo un juego de palabras, tratando de hacer teatro. Pero muchas veces se comen alguna sílaba y queda teatrando, pero definitivamente es eso. Para contarles de lo que hago, de cómo lo hago, las producciones, trato de seleccionar textos que se adapten a la región, a la zona, porque en el grupo trabajo mucho con niños y con adolescentes. Siempre he trabajado como si estuviese en el aula aún, ¿no? Sí, hasta el 2011 lo hacía en el aula o lo hacía con alumnos que eran alumnos míos en ese momento, y después, bueno, ya los que venían a inscribirse para participar de Teatro Canto. Tuve la suerte de que las instituciones del medio, de Quines, me solicitaron hacer adaptaciones de obras para participar en los Juegos Interculturales. O sea, de investigaciones históricas, de textos narrativos, literarios, o de propuestas de los docentes o del equipo directivo de las instituciones. Entonces yo me ponía en la tarea solamente de, en base a ello, crear el texto dramático. Por eso digo que soy autora del texto dramático. Y últimamente, este año, en el 2022, cuando vuelve a surgir o a renacer Teatratando, después de todas estas cuestiones que nos pasó, todos hablamos siempre de lo mismo, que es la pandemia, tuve la suerte de incorporar 2 compañeras para trabajar juntas con Teatratando. Siempre con el grupo de niños y adolescentes, y ese año tuvimos la suerte de incorporar adultos. Mis sueños, yo siempre soñaba con trabajar con adultos, pero los adultos son más reticentes a la actuación, pero este año, no sé, así por obra y gracia, aparecieron adultas y aparecieron 9 mujeres, también eso, 9 mujeres. Con los niños y adolescentes siempre hice obras, como decía, muy populares, con mucho juego de palabras, porque la idea, lo digo siempre, al no tener formación actoral, la idea es no formar actrices o actores, sino simplemente darle la posibilidad a las personitas, en el caso de los niños y adolescentes, de que ellos trabajen con sus emociones, se desarrollen, las manejen, las controlen. Entonces ese era el objetivo. Y con los grandes este año, con estas mujeres maravillosas que integraron Teatratando, trabajamos un par de monólogos muy actuales, una obrita corta de Gambaro y otro sueño pendiente, una aventura, un sueño realmente para mí, que era hacer un clásico español como lo es La Casa de Bernarda Alba,
que seguramente, bueno, wow, la casa de Bernardo Alba es un clásico, un súper clásico de Federico García Lorca, y logramos armar para poner en escena el primer acto. Eso fue como el cierre de mi sueño, y gracias a Dios logré contagiar a mis compañeras, otras 2 profes de lengua de aquí de Quilmes. Y con eso, esa fue la última puesta que hicimos hace 15 días atrás. Nos tomamos un descanso como para volver en el fin de enero a completar la obra, y esa fue la promesa pendiente. Agradezco muchísimo la convocatoria, esta entrevista que realmente me ha sorprendido y me ha llenado de orgullo, de satisfacción, pensando en que de alguna manera nos tienen en cuenta a quienes hacemos cultura muy a nuestro modo y a pulmón, como se dice siempre. Agradezco a Cultura de la provincia de San Luis, al Polo Cultural Ayacucho y al Centro Cultural de San Francisco. Muchísimas gracias y bueno, aquí estoy para cuando ustedes lo crean conveniente.